Perfecto, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy comenzamos nuestras pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social con el tema que es el emprendimiento social, de la mano de nuestra mentora, profesora estrella, la maestra Jessica Say Uribe, fundadora de la agencia Etona. Un crack en temas de género, emprendimiento social, proyectos productivos, bueno, es la maestra de maestras. Entonces, el día de hoy nos va a explicar en una breve sesión el tema de qué es emprendimiento social y vamos a que estamos dando para el inicio de nuestro diplomado de diseño de organizaciones de impacto social. Todo este trabajo prácticamente es como un breviario de curso propedéutico que vamos a revisar los temas más importantes que seguramente profundizaremos en nuestro diplomado. Ahí les vamos a compartir en el chat la liga de la información de nuestro diplomado. Shanat, si me apoyas. Y perfecto. Entonces, Jessica, pues el público es todo tuyo. Bienvenida y Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Voy a avanzar porque, bueno, aunque tratamos de ceñir esta plática, ¿no? A una pregunta, ¿no? ¿Qué es el emprendimiento social? Es una pregunta que da para muchas horas de conversación. Y aquí Oscar me puso el reto de tener una conversación con ustedes de 45 minutos. Ahora tenemos 40, así que voy a poner mi presentación para pues empezar esta conversación con esta pregunta detonadora: ¿qué es el emprendimiento social? Me gustaría que, si tienen donde tomar nota, ustedes anotaran su propia definición, digamos, la que venga a ustedes a partir de la experiencia que tengan. Supongo que casi todos son emprendedores, ¿no? Es nuestra experiencia usual, que casi todos ya intentaron emprender o ya emprendieron, o tienen una idea que les gustaría desarrollar. Entonces ya han meditado sobre este tema, todas y todos. Entonces, por favor, escriban si tienen dónde tomar nota, qué es para ustedes el emprendimiento social, y vamos a ver qué coincidencias existen. Entonces, no quise dar muchas vueltas antes de contestar la pregunta, entonces traté de encontrar dos definiciones muy sencillas. Es poner en marcha una iniciativa de impacto social. Entonces, esta sería una primera definición, ¿no? Es poner en marcha una iniciativa de impacto social. Es súper sencillita, es un renglón, ¿no? Pero ya nos dice algunas cosas. Primero, que se pone en práctica. Es decir, no es un proyecto académico, no es un proyecto como un plan de negocios, o sea, no es un documento para desarrollar algo que posiblemente se lleve a cabo, sino es la puesta en marcha, o sea, es la práctica. Y luego dice una iniciativa de impacto social. No elegí la palabra iniciativa de manera trivial, sino para remitirnos a algo que inicia, a algo que es nuevo, a algo que se está creando por primera vez. No necesariamente que sea el hilo negro o una idea absolutamente disruptiva y una tecnología nueva, sino quizá la implementación de algo que ya existe, quizá darle un servicio o un producto a alguien que no puede acceder a él. Entonces, eso es una iniciativa. Y luego, pues está el apellido, ¿no? El impacto social, que es el gran tema en el emprendimiento social, en la innovación social, que lo distingue al otro emprendimiento, al emprendimiento que busque lucro únicamente, o no únicamente, pero primordialmente,
que lo prioriza de esa manera, ¿no? La búsqueda de utilidades, como en los negocios típicos o en las enormes corporaciones, eh, ¿no? Y pues no necesariamente nos dice, pues esto parte de una tecnología o parte de una metodología o parte de una disciplina en particular, solamente dice impacto social. Esto nos dice, impactar socialmente ya nos está diciendo que va a ser una diferencia, que esa iniciativa, ¿no? Que se pone en marcha, entonces está teniendo una agencia, está teniendo un propósito, está teniendo una serie de acciones sobre una realidad determinada y la está cambiando. Y eso significa el impacto social, la diferencia, ¿no? Uno, si hace una diferencia, ¿no? Si hay un punto A que es una situación problemática y luego llega nuestra iniciativa social, nuestra beca, nuestra organización, nuestro producto, eh, nuestra campaña y cambia las cosas, entonces podemos hablar de impacto. Entonces, ese rengloncito pues ya nos da para empezar a conversar y a delimitar un poco pues esta conversación que, como bien nos dijo Oscar, pues es para arrancar los motores y ya lo venimos haciendo en el seminario, también dando continuidad a la conversación sobre economía social y solidaria. Esto de la economía social y solidaria es muy importante porque es el marco filosófico, es el marco ético, es el paradigma en el cual el emprendimiento social se da, se piensa. Y de ahí, ¿no? De esa reflexión, de esas preguntas que se hace el paradigma, ¿no? Este sistema económico en resistencia, y vamos a discutirlo y a problematizarlo más, que puede ser la economía social y solidaria, pues vuelve al emprendimiento también una disciplina como lo puede ser, por ejemplo, la mía, que es la psicología social, o la química, o las matemáticas, o la danza, o el trabajo social, o alguna ingeniería, ¿no? Es una disciplina en tanto es una serie de prácticas que se organizan, ¿no? Que tienen un método y ya pues veremos qué es el método científico, básicamente. Y ese método científico, esas prácticas, las llevamos a cabo para resolver un problema de la realidad. Bueno, cuando se hace organizadamente. La verdad, la mayoría de los casos, y sobre todo cuando lo hacemos por primera vez, los emprendedores sociales no tenemos ningún método, ni el método científico, ni nada más la intuición, ¿no? El ensayo y error, que pues también forma un poco, o mucho de esta disciplina de emprender, ¿no? Entonces, es sí el ejercicio de hacer, ¿no? De poner en la realidad y de poner en marcha estas iniciativas de emprendimiento, pero también de nosotros aprender cómo hacerlo. Y no solamente hacerlo una vez, sino hacerlo varias veces, de acuerdo a las preguntas y a los temas que más nos intrigan, que más nos apasionan, o que también más nos indignan, ¿no? También mucho el motor de los emprendedores sociales a veces es desde ahí, desde las luchas sociales que más los atraviesan, es desde ahí donde plantean, ¿no? Cómo quieren hacer ese cambio social. Entonces, ese ejercicio puede materializarse en la realidad de diferentes formas. Y sí, y entonces todavía se vuelve más compleja la pregunta de qué es emprendimiento social. Yo llevo como 15 años en el tema y todavía no lo logro explicar bien a mi familia, pero tengo este reto hoy con ustedes. Entonces, la forma o las formas
de materializar este ejercicio de emprendimiento social son muy diversas, ¿no? Entonces tenemos la empresa social, la organización de impacto social y el proyecto de impacto social, pero obedecen más o menos a los mismos principios de diseño de organizaciones. Entonces, hablamos de empresas sociales, ¿no? Aquellas que son organizaciones productivas, o sea, organizaciones que tienen un modelo de negocios y que surgen para resolver un problema social. Eso es una empresa social, ¿no? Aquellas organizaciones productivas, ¿no? Aquellas organizaciones que generan dinero, ¿no? Que generan valor de uso y de cambio, que surgen para resolver un problema social. Pero el problema social es el problema también constitutivo de la empresa, digamos, como organización. Todo gira alrededor de la comunidad. Yo les digo que son modelos centrados en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas tus actividades, ¿no? Todas tus actividades productivas eh, están diseñadas para resolver ese problema, ¿no? Que previamente estudiaste porque te formaste en los diplomados de la Ibero o de cualquier otra organización, pero ya veremos qué es la diferencia formarse, ¿no? Al final son prácticas que podemos ir adquiriendo. Bueno, aquí están las dos definiciones que ya platicamos, es poner en marcha una iniciativa de impacto social y además la disciplina de construir organizaciones para el cambio social. Entonces, ¿no? Ya las discutimos y decíamos que este ejercicio se puede materializar en una empresa social, ¿no? Ya lo definimos. También puede ser una organización de impacto social, es decir, ONGs, fundaciones, sindicatos. Por ejemplo, yo tengo el enorme privilegio de trabajar con sindicatos, lo he hecho varias veces en la vida, he podido como trabajar para los trabajadores y también desde ahí se pueden plantear este tipo de proyectos. Entonces, pues aquí de alguna manera les estoy hablando a ustedes, ¿no? Que son funcionarios de ONGs, de fundaciones, de universidades, ¿no? Ahí faltan entre los ejemplos, pero también, ¿no? De hecho, pues es de donde nosotros venimos, del entorno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pero estas organizaciones de la sociedad civil son vistas desde los lentesotes de el emprendimiento social. Esto quiere decir que se va a distinguir de modelos anteriores, como por ejemplo el asistencialismo, que ve a las comunidades y a los grupos de atención como beneficiarios pasivos, ¿no? Que reciben una atención o que, digamos, son la población de impacto de cierta intervención social, pero que no participan directamente en los modelos, directa y activamente en los modelos y en las iniciativas. Entonces, nosotros no vemos ya a las iniciativas sociales de esa manera, incluso si vienen en la forma de fundaciones o de iniciativas de asistencia privada, por ejemplo, lo vemos también desde esta perspectiva de la búsqueda de la autonomía económica, de la viabilidad de los modelos de negocio, de los proyectos de impacto social. Y también podemos pensar en proyectos de organizaciones que ya existan, de áreas que ya existan, de instituciones que ya existan, pero quieren usar las herramientas del emprendimiento social, que ahorita vamos a hablar de ellas, para desarrollar programas, documentales, becas, campañas, y en fin, la verdad es que pues para mí es un área de trabajo muy retadora. Es
un aprendizaje constante de la incertidumbre de la economía nacional y de la política y de cómo se van moviendo los diferentes actores en el ecosistema de la economía social y solidaria, pero les puedo decir que emprender este tipo de proyectos se vuelve muy satisfactorio, sobre todo cuando empezamos a vernos a nosotras mismas, cuando empezamos a vernos a nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras del emprendimiento. El emprendimiento no se habla mucho de esto, pero cuando estaba elaborando el modelo de emprendimiento para la Universidad Nacional Autónoma de México, para nosotros era muy importante que este ejercicio de emprender fuera visto como una forma de ejercer la vida profesional, de ejercer la vida productiva, ¿no? La vida profesional en el caso de nosotras y nosotros que hemos tenido pues la oportunidad de tener acceso a la educación universitaria, pero también el emprendimiento social es una posibilidad muy grande pues de relacionarnos de una mejor manera con el trabajo, de manera más justa, de manera más satisfactoria. Entonces, pues sí es muy retador y es complejo, es difícil, las cosas se están moviendo constantemente, pero para eso tenemos muchas herramientas. Y bueno, de aquí que me falta agotar, pues sí, los tipos de empresas sociales, ¿no? Ya decíamos, las definíamos y además estarían pues las cooperativas o los ejidos. Y pensando justamente en qué herramientas son necesarias y cuáles son las herramientas del emprendimiento social, pues son las de la innovación social, el emprendimiento ágil y la investigación social. De un lado de esta diapositiva dice emprendimiento ágil, en medio dice innovación social y del otro lado dice investigación social. A mí me gusta pensar que justo la categoría que estoy poniendo en medio, el modelo de la innovación social, toma elementos, herramientas, enfoques de la investigación social, de la investigación cualitativa, de la investigación social crítica, ¿no? O sea, de las ciencias sociales. Y, por supuesto, toma muchas herramientas del emprendimiento ágil. Entonces, esta es como la combinación que lo hace fuerte, que hace que los modelos que se ponen en marcha a partir, ¿no? de estas herramientas y de estos enfoques y de las fortalezas de estas visiones, ¿no? de posibilidad de ejercer, ¿no? nuestra vida productiva y nuestra vida económica, hace que construyamos organizaciones que resuelven problemas de lo social, que pueden ser un gran vehículo para que ejerzamos nuestra vida profesional y que por otra parte, pues nos den un sustento, ¿no? Cuando pensábamos en este tipo de modelos, tanto para la Ibero como para la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando trabajo pues con mis diferentes clientes, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil o sindicatos, ¿no? Pues la gran satisfacción de estar impactando en diversos temas y que por otra parte, todas esas organizaciones están ganando un sustento de manera digna. Y cuando hacíamos esto pensábamos, bueno, pero ya es importante no solamente formar universitarios en ese caso en su momento, y ahora no es el único objetivo formar universitarios y formar profesionistas técnicos que se inscriban en organizaciones que ya existen, con modelos que ya existen, por ejemplo, el modelo de la explotación capitalista,
Y en cambio formarlos para crear sus propias organizaciones y que esas organizaciones puedan crear valor, ¿no? Y distribuir la riqueza de manera más igualitaria y hacer llegar los derechos y los productos y los servicios que están disponibles para una población limitada a otros grupos de interés. Entonces, por una parte está eso, el emprendimiento ágil con la creación-acción, ¿no? Esto quiere decir irnos a la validación, irnos a la realidad, irnos a poner pequeños experimentos de cómo funcionaría nuestra empresa en la realidad, de cómo funcionaría nuestra organización en la realidad. También basado en la validación de modelos. Esto es súper importante porque tiene que ver con lo del método científico. Ya no nos vamos a aproximar a un negocio haciendo un plan de negocios larguísimo que proyectaba lo que íbamos a vender en 5 años. ¿Pero de qué? Yo me acuerdo que la primera vez que emprendí, que fue una cooperativa, lo hicimos a través del plan de negocios. Y para mí era un poco difuso saber con claridad qué vendíamos, cuál era exactamente el servicio o producto. Entonces voy a vender tanto en 5 años, pero ¿de qué? No exactamente cómo creamos ese valor, quién es y para quién, ¿no? Si algo es valioso es porque es valioso para alguien. Y entonces aquí la importancia de estas metodologías y de conocer muy bien a nuestro usuario, ¿no? El diseño centrado en el usuario, son metodologías que de 24 pasos, 16 tienen que ver con el desarrollo de clientes, ¿no? Estoy hablando de Discipline Entrepreneurship, que es la metodología del MIT, ¿no? Entonces, eh, ¿quién es este usuario? ¿Cómo puedo crear valor con él o para ellas, para esta comunidad que tiene el problema que yo quiero resolver? Entonces está el design thinking, la toma de decisiones probadas en prototipos o en pilotos, ¿no? Si nos hace mucho ruido la palabra prototipos de pronto o está muy asociada a productos y no tanto a servicios, que no tendría por qué. Y ahí está el método científico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos todas las herramientas en el emprendimiento social o deberían o se ponen en práctica de manera intuitiva o de manera deliberada, ¿no? Como es la invitación, ¿no? De las herramientas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, identificar un problema con claridad es un superpoder de las ciencias sociales. Comenzar un proyecto o poder hacer un diagnóstico adecuado de una comunidad, de un grupo de atención, definitivamente es un superpoder de las ciencias sociales, ¿no? Desde cómo observamos, desde cómo escuchamos, ver a la comunidad como alguien que es experta en el problema que nos interesa resolver si es que nosotros no formamos parte de esa comunidad. Las metodologías de la investigación cualitativa, ¿no? Que pues parten de este ejercicio de empatía profesional, de escucha profesional y de análisis, ¿no? Del discurso, básicamente. Las metodologías de la intervención social, ¿no? Ya lo veíamos en nuestra sesión pasada del seminario con la plática de Paulina sobre Lady Meche, sobre Mi Valedor, ¿no? Como las herramientas de las ciencias sociales, en este caso la metodología ECO2, que ve a la comunidad como un ecosistema, ¿no? Y que tiene diferentes actores que se relacionan entre sí y que se relacionan a su vez con todo el ecosistema, pues son nuestras armas metodológicas, son nuestros elementos de innovación, ¿no? Cuando tenemos así, pues yo voy a
intervenir en adolescentes, dando pláticas sobre educación sexual, pero a través de este modelo que está combinando cosas que se están haciendo de feministas en Italia y también de feministas en Brasil, ¿no? Entonces, esas cosas que son las cosas que ustedes hacen, ¿no? Son nuestras elementos de innovación, nuestros factores de excepcionalidad y serían, fíjense, este término como nuestras tecnologías sociales. Eso es lo que estamos aportando como emprendedores a un pedacito de la sociedad que comparte valor con nosotros. Eso se llama mercado, ¿no? Un pedacito de la sociedad que comparte valor con nosotros se llama mercado. Lo voy a volver a explicar con estas gráficas que ilustran la manera en la que se mueve la innovación. Fíjense, aquí estábamos diciendo, ¿no? Digamos, todas las herramientas que se les pueden proveer a partir de este modelo de la innovación social, ¿no? Dentro de este paradigma de la economía social y solidaria, la innovación social, ¿no? Que se puede disponer en empresas, en organizaciones, o sea, en emprendimientos, se vale de estas herramientas para pervivir y lograr hacer impacto a través de nuestras iniciativas. Pero también, ¿no? Por más escuela que tengamos, no podemos ignorar la realidad, el contexto en el que van a surgir estas organizaciones o en el que de hecho ya están operando. Y aquí dice algo que es muy evidente, pero no sé, a mí me llevó varios años pensarlo y ponerlo en blanco y negro y lograr transmitirlo en el modelo y a mis alumnos, ¿no? Entonces, es que no comprendemos las reglas del juego. No comprendemos las reglas del juego. Quiero decir que sí, claro, no tenemos competencias para el emprendimiento, no tenemos competencias administrativas, por ejemplo, o no sabemos tomar decisiones colectivamente y nos peleamos a cada rato con nuestros socios, o queremos hacer asambleas por todo, o no sabemos exactamente de qué manera nuestra organización crea valor, la distribuye y la capta de vuelta. Podemos tener como todos esos errores. Y sin embargo, seguir participando de este ciclo del valor, ¿no? Entonces, también este esquema que se usa en los negocios desde los 90s, que lo bajó Jeffrey Moore, se parece muchísimo al esquema que usa, por ejemplo, Gabriel Taft, un psicólogo de finales del siglo XIX, para explicar cómo funciona la influencia social. Y es que se comportan exactamente de la misma manera y es muy importante para mí decirlo, aunque esto nos daría para varias horas de clase. El cambio social, el impacto social, la innovación social, es decir, cuando hay una idea nueva, una forma nueva de hacer las cosas y esa forma cambia el sistema, ¿no? Se vuelve la nueva forma, se adopta como la nueva forma. Se comporta en una curva normal, así aquí muy sencillita, muy elegante ella. Y nos sirve para ilustrar un poco cómo es que las diferentes ideas se relacionan entre sí cuando alguien trata de cambiar ese sistema original de hacer las cosas. Entonces, podríamos decir que el poder, ¿no? Los diferentes poderes se relacionan con la población en general a partir de la dominación.
¿no? Por ejemplo, hay un acuerdo tácito, y explícito y normativo y jurado por todos nosotros como adultos y ciudadanas y ciudadanos, de que el Estado tiene el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza en el país. Y esto lo hace, ¿no? O sea, tiene que usar esa fuerza para darnos seguridad. No lo hace, él no cumple con esa función, el Estado no, hace rato que bueno, que no tenemos seguridad o que está muy en entredicho en este país. Pero el poder, ¿no? Nos domina o domina a la población de esa manera. Sin embargo, la población entre sí no se relaciona por la dominación. No hay, no nos estamos matando, o bueno, un poco en México sí, por el crimen organizado, pero el acuerdo, ¿no? Es que no nos estamos matando aunque no estemos de acuerdo en cosas, porque ser sociedad implica que somos constantes normas en conflicto todo el tiempo, y eso es lo que está ilustrado en esta curva, que todo lo social está a discusión, todos son fuerzas en tensión. Y una de las fuerzas en tensión más importantes que hay en la sociedad, ¿no? Una de las tensiones más importantes que hay en toda sociedad es una fuerza que quiere innovar contra una fuerza que quiere conservar, ¿no? Una fuerza que quiere transformar las cosas, ¿no? Decir que el color amarillo es el color de agosto 2022 y otro color que dice no, va a seguir siendo el verde botella. Entonces, este ejemplo tan trivial, ¿no? Tan bobo que yo les pongo, es siempre cierto en muchos aspectos de lo social, ¿no? En la política, en la academia, en el arte, en el género, por ejemplo, ¿no? Y nos dice que hay un grupo de personas, que ahí los psicólogos sociales clásicos gringos sistémicos les dirían minorías activas, y yo les voy a decir innovadores o les voy a decir emprendedores. Entonces, estas minorías activas y estos emprendedores innovadores conocen en la sociedad a otros que creen lo mismo que ellos, a otros que reconocen el problema que ellos están reconociendo, a otros que tienen la misma creencia, que comparten el mismo valor que yo. Y entonces, gracias a esa fuerza, gracias a esa influencia, gracias a ese poder de organización, de influencia, de convencimiento, de inspiración, nos dirá Simon Sinek muchos años después, es que poco a poco esas ideas son adoptadas y son aceptadas con más, menos violencia, ¿no? Entonces, me queda muy poquito tiempo de exposición. Yo les traía 3 ejemplos a desarrollar aquí. Por ejemplo, ¿no? La moda rápida, el punk, el movimiento punk y el feminismo. Sí, estas 3 cosas aparentemente tan disímbolas y tan complejas, pues sí, se comportan de esa misma manera, ¿no? En la moda rápida vemos que esta curva de difusión de la innovación se mueve 52 veces al año, porque hay 52 microtemporadas al año. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un consumo exacerbado de ropa, hay un desecho exacerbado de ropa y hay una contaminación textil abrumadora en el mundo. El hecho de que esta curva cambie tan rápidamente, ¿no? Entonces, aquí expresa, pues más o menos cómo están estas personas que están pensando exactamente lo mismo que yo sobre que no hay futuro, sobre
que prefiero expresarme trayendo la ropa rota, con estoperoles, ¿no? Sabiendo que no quiero participar de esa moda, ¿no? ¿Qué es la moda? Vamos a recordar nuestras clases de estadística, ¿no? La moda es el valor que más se repite en una medición. Entonces, a finales de los 70s y principios de los 80s en el Reino Unido, pues este tipo de jóvenes en donde se gesta el movimiento punk, pues no querían participar de la moda, ¿no? Y entonces rompían sus ropas y usaban estoperoles. Y luego este tipo de música empezó a llegar a Nueva York y a partir de Nueva York llegó a unas personas que son muy importantes para las personas que recién emprenden, para las startups, para las organizaciones pequeñas que recién surgen, que son los adaptantes tempranos, ¿no? Los early adopters, primeros adoptantes, también aquí podemos ver varios términos. Esas personas tienen mucha capacidad de influencia, tienen mucha agencia social y entonces el movimiento punk empezó a resonar en los lugares que visitaba Andy Warhol y la escena artística digamos, de mayor influencia justamente en Nueva York de los 80s. Y, en fin, que el tiempo va pasando y la gente se va convenciendo, ¿no? Y pasa a la mayoría temprana, que no hace una cosa o no participa de una idea o no acepta la innovación hasta que alguien más ya lo hizo. Por eso, todas estas metodologías no usan a estas mayorías, ¿no? No los toman en cuenta para segmentar un mercado o para segmentar una población de atención para una iniciativa de carácter social. La sociedad se va convenciendo a sí misma, ¿no? Hay un proceso de influencia y lo que nos dicen los emprendedores, lo que nos dice la gente de los negocios y lo que nos dice la experiencia, honestamente, es que entre mejor trabajo hagamos conociendo a estos adoptantes tempranos antes de lanzar nuestra idea de negocios y entre más enfocados estemos en comprender cómo es que experimentan un problema de consumo o un problema de carácter social, vamos a ser más inventivos, vamos a ser más diversos, vamos a ser más creativos en generar ideas de negocio. Para ir concluyendo con mi presentación, qué rápido se fue, ya lo sabía. Quise poner esta curva que también da para muchas horas de conversación, perdón, esta línea del tiempo no es una curva, es una línea del tiempo y de hecho mi bronca con ella es que es justamente una línea. En ella se puede observar pues los diferentes personajes, todos ellos muy masculinos, sobre la historia de la oportunidad. Oportunidad es una palabra muy bonita que quiere decir estar frente a un puerto, pero aquí, digamos, lo están limitando a la oportunidad económica, al capitalismo. Y dice en el subtítulo, ¿cómo es que los seres humanos hemos creado valor y hemos hecho dinero? Entonces, pone aquí a los personajes clave, es muy ilustrativa, les digo, da para muchísima conversación. Por ejemplo, la palabra emprendimiento se empezó a usar más o menos en el siglo XIV, ¿no? Del francés, como la revista Entrepreneur nos llega a nosotros al español, Entrepreneur, que a su vez viene de dos vocablos latinos, ¿no? Entonces es que es de in, que es dentro, y prendre, ¿no? Que es tomar, es un verbo, ¿no? Volvíamos a la acción, tomar. Entonces, tomar, ¿no? Es ese ejercicio de algo, ¿no? Desde dentro tomar algo que está afuera, ¿no? Este ejercicio constante. Y pues se usa para denominar a estos personajes que usaban sus recursos, ¿no? Los tenían que conseguir muchas veces, pues, de los nobles, ¿no? Como pues fue el caso de la conquista de América, hacerse de una nave,
¿no? Disponer esos recursos para hacerse de una nave y tratar de descubrir nuevas rutas comerciales o nuevos territorios ante un océano de incertidumbre, que es exactamente lo que tienen que hacer los emprendedores del siglo XXI. Y pues también podemos ver cómo desde que somos cazadores recolectores, estos personajes claves, pues han usado los recursos que tienen, ¿no? Y los han usado para crear valor, ¿no? Y cambiar el sistema en el que estaban, ¿no? Eso es innovar, usar los recursos, y eso es emprender. Usar los recursos que tienes, ¿no? Transformar el entorno, y ellos lograron cambiar el sistema. Por eso es una línea del tiempo de la innovación. Sin embargo, todo tiene su lado B, incluso si pensamos en los albores de la humanidad, cuando éramos unos ingenuos cazadores recolectores y nos estábamos volviendo agricultores. Voy a convocar un poquito a Yuval Noah Harari. Acá tengo el libro. Él es un historiador. Y se me hace muy atrevido y por eso me gusta, pero creo que invita mucho a la reflexión que propone la innovación y el emprendimiento social, ¿no? Entonces nos dice, llega la revolución agrícola en nuestras vidas de cazadores recolectores. Y entonces, pues esto lo tenemos asociado a que llega la estabilidad y que entonces pueden prosperar las ciudades, y entonces existe pues ya la ciudad como modelo de desarrollo y de progreso, ¿no? Entonces, pues vemos a la agricultura como esa estabilidad, ¿no? Esta gran tecnología que nos trajo estabilidad y que nos permitió crecer en población. Pero Harari, ¿no? Harari lo problematiza un poco, me gusta mucho, y dice, bueno, puede ser que se hayan generado las ciudades, pero también con la generación de las ciudades, pues vino la necesidad de proteger la tierra. Con la generación de grano, ¿no? Vino sí, una abundancia de cierto tipo de nutriente, pero definitivamente la escasez de muchos otros productos que antes tenían acceso o podían acceder a ellos con su estilo de vida, con su sistema anterior de cazadores recolectores, y ahora no lo podían tener y estaban ceñidos a lo que los granos que estaban produciendo en esa tierra y en esa temporada pues les daban, ¿no? Entonces redujo por ejemplo, durante algún tiempo considerable la ingesta proteica y el valor, digamos, nutricio y la calidad de la alimentación que podían tener las personas individualmente era mucho más pobre. También empieza a decir, bueno, tal vez nosotros no conquistamos al trigo, no domesticamos al trigo, tal vez el trigo nos domesticó a nosotros, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a guardar el grano, se vuelve un recurso que empiezo a acaparar. Hay otros grupos de seres humanos que, como especie codiciosa que somos, empiezan a desear nuestro trigo, nuestro sobrante de recurso, y entonces tenemos que inventar, ¿no? El siguiente sistema, que es el feudo, ¿no? Cuando la clase guerrera, ¿no? Básicamente, ¿no? Le da seguridad, ¿no? Tiene este pacto con la seguridad sobre la comunidad que le da alimentación y grano a esta clase dominante. Entonces, me gusta mucho esta reflexión, porque incluso en lo más noble o en lo más ingenuo, ¿no? Que podría ser la agricultura, ¿no? O esta gran revolución de lo humano, ¿no? De esta gran revolución civilizatoria, ¿no? Que podría ser la agricultura, tiene unas implicaciones,
¿no? Ya no digamos, por ejemplo, pues la proliferación de productos del petróleo, ¿no? De los plásticos. Qué grandes cosas hace el plástico. Es fabuloso, pero qué consecuencias sociales y ambientales trae a la vida, ¿no? A la vida de las personas, y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Como todos estos productos que empezaron a surgir apenas en el siglo XX, pues ya qué enorme daño han causado a los océanos, por ejemplo, y a los diferentes ecosistemas. Y en general la innovación es así, ¿no? Sigamos con los ejemplos inocentes, ¿no? Bueno, no, ya va a parecer más bien perverso. Los tenis, yo soy muy fan de los tenis. Este, hace unos años tuve 3 esguinces de tobillo y una entorsis y eh, no puedo usar tacones, uso muchos tenis, me gustan mucho los tenis con tacón, tengo varios pares, pero ¿quién hace mis tenis, no? Entonces, eh, si la persona que hace mis tenis no tiene tenis, algo está pasando mal en esta innovación y en este progreso, ¿no? Entonces nos dice Peter Senge, ¿no? Un tecnócrata, un sistémico, los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Y la apuesta de la innovación social en sus diferentes formas, ¿no? Aquí les traía unos ejemplos, pero ya no tenemos nada de tiempo, nos dice que es acaso posible, ¿no? Tener modelos de emprendimiento, modelos que nos aseguren la viabilidad económica de un proyecto determinado o un proyecto de vida, y que a la vez pues estén considerando los impactos sociales y ambientales. Para nuestro caso, no solamente los está considerando y ven de qué manera resarcen el daño, como podrían ser algunos esquemas de responsabilidad social empresarial o de una empresa que tiene un área de impacto social. Este tipo de organizaciones, este tipo de empresas que nosotros queremos desarrollar en Ibero y las que desarrollamos en otros espacios formativos y en nuestras propias agencias. Me refiero al equipo de profesores que impartirán el seminario, ¿no? Sabe que existen otros modelos y tenemos pues experiencia desarrollándolos, ¿no? Entonces, este modelo que está aquí, que me encanta y es en el que está basado justamente el modelo de emprendimiento de la UNAM, es de Jeffrey Timmons, que es como el papá de la formación de emprendedores. Es muy elegante, ¿no? Es un modelo tridimensional y nos dice lo que yo les contaba hace rato con los navegantes del siglo XIV. ¿No? Una empresa exitosa es aquella donde existe un factor humano, un emprendedor, un equipo de emprendedores que está manejando sus recursos, ¿no? Tiene elementos en su poder con los que genera valor, ¿no? Son sus recursos y consigue una oportunidad de negocios que es igual al cliente, al otro, al que me va a regresar valor de vuelta, más el timing, ¿no? Y eso da lugar, ¿no? A tener modelos de negocios, modelos que también de una manera súper ágil, súper elegante nos dice cómo crear, distribuir y captar valor de vuelta. Sin embargo, para las iniciativas que ustedes quieren desarrollar, que son novedosas, que responden a necesidades sociales, que se ponen en práctica, que involucra y moviliza a sus beneficiarios y que además transforma relaciones sociales, ese modelo, aunque pues es, digamos, de donde surge o de donde me estoy basando, se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque integramos al otro, integramos a la comunidad, integramos a la persona que experimenta el problema que quiero resolver como uno más, ya sea porque está en mi acta constitutiva como un socio o por el diseño. Hay diferentes niveles o grados de relación,
pero como enfoque se va a considerar para el diseño, ¿no? Vamos a considerar a la comunidad o al grupo de atención como el experto, las expertas de ese problema que a mí me interesa resolver, ¿no? Esas señoras que cocinan en la sierra de Guerrero y de Oaxaca y que van a ser las usuarias de mis estufas, tienen que decirme cómo cocinan, por qué cocinan, cuáles son sus necesidades de usuaria al cocinar, sus necesidades ergonómicas, de funcionalidad del objeto y también de relación de ese objeto, en este caso, ¿no? Es ese producto con toda una experiencia. Entonces, ese es el enfoque del emprendimiento social, queridas y queridos emprendedores, y eso hace pues que ya no sean solamente los recursos del equipo que emprende, sino también los recursos del emprendedor, de la comunidad de atención o del grupo de atención, ¿no? La forma de organizarse es un recurso, sus recursos naturales, su know-how, su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, es resignificar el valor y la capacidad de la comunidad poniéndola al centro. eh, y luego decían, es que es enseñar a pescar, pero no es enseñar a pescar, o sea, no es dar el pez definitivamente, no es enseñar a pescar, aunque tenga, ¿no? Procesos de aprendizaje de un lado y al otro, pero no vamos a pescar, vamos a cultivar peces, ¿no? Con la ayuda de la universidad, con la ayuda de los emprendedores biólogos, con la ayuda de los emprendedores trabajadores sociales y de los pescadores, ¿no? Y de las mujeres, ¿no? Que lo vendan, no sé. Entonces, se trata de buscar ese tipo de esquemas y obviamente ya no nada más vamos a perseguir el lucro, sino el impacto. Y ya terminé. Casi y así rayando sobre Muchas las gracias. 7. Sí. Muchas gracias, Jessy. Gracias. Yo sé que una hora no nos va a dar tiempo para explicar todo esto. Si me puedes ayudar, Shanat, con la presentación de los siguientes eventos. O sea, yo entiendo claramente que no nos va a dar la vida, pero justo lo que estamos trabajando desde el Centro de Emprendimiento tiene que ver con la posibilidad de generar estas conversaciones, ¿no? Tanto es el caso que para la siguiente semana estamos planeando que en este proceso de formación podamos hablar ahora sobre el marketing social, ¿no? Ahorita primero empezamos a ver qué es el emprendimiento social y de repente nos damos un clavado muy profundo en un nicho de trabajo muy específico denominado marketing social, para el cual nos va a hablar Iván Almazán, que es también uno de nuestros profesores de nuestro diplomado. Y lo que tratamos de explorar aquí es tratar de dimensionar cuáles son estas vertientes de lo cual nos hacen como un trabajo muy delicado, ¿no? Jessy, como esto del social washing, que es algo bien complejo en este caso y tomar en cuenta que son cuestiones muy delicadas y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para todos aquellos que no están en la lista de distribución y que por ahí les invitaron con el correo y con la liga, les estamos colocando ahí la liga de registro para que la compartan. Este evento es completamente gratuito y tienen acceso a una constancia de participación si tienen la asistencia de estas actividades. Ahora, bien lo dijo Jessica, tenemos también, si me ayudas con la siguiente, Shanat, esto es el preludio, este es la antesala del lanzamiento de nuestro nuevo diplomado de diseño de organizaciones de impacto social, donde hacemos un balance increíble entre la economía social y solidaria, la intervención social, el diseño de modelo ágil de proyectos, y justo con la universidad estamos logrando tener aquí el 60% de beca. Vamos a estar hablando de esto a lo largo de la semana, pero me gustaría pasar a la siguiente, Shanat, que es la conversación que se está girando en torno a esto, ¿no? Cada miércoles último de cada mes estamos teniendo un seminario
donde personas de diferentes áreas tanto de la universidad como de la iniciativa privada, del sector público, las organizaciones civiles, se están reuniendo con nosotros y están exponiendo temas de mucho interés. En este caso, pues a mí bueno, me siento honrado, ¿no? Porque a mí me toca hablar sobre diseño de proyectos de impacto. Y la idea es de entender cómo este tipo de conversaciones nos ayudan a generar ese espacio, ¿no? Entonces tenemos esta que es para el 31 de agosto. Ahí la siguiente, por favor, Shanat, correspondería a emprendimiento rural con comercio justo y social washing. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la universidad y particularmente dentro del centro de emprendimiento, tenemos un montón de eventos que están desarrollados pues para generar estas conversaciones, porque al final del día sí estamos comprometidos con que nosotros somos este centro medular y de apalancamiento que va a detonar esas conversaciones, ¿no? Y nuestra primera labor al día de hoy es la generación de esta cultura y pues esta comunidad. Y por ahí abro nada más la conversación para que si Shanat me ayuda por ahí con el chat y que me pongan por ahí el grupo de WhatsApp que tenemos donde estamos todos los participantes del seminario. Ese es un espacio abierto para generar comunidad, es abierto para que puedan compartir experiencias, materiales, varios de los instructores están ahí metidos. Entonces, siéntanse libres de poder ingresar ahí en el chat. Lamentablemente ya no tenemos espacio para preguntas y respuestas, pero lo que sí les puedo decir es que el espacio está abierto. Por ahí también Sofía les compartió la liga de contacto, las redes sociales y todo eso. Es bien importante que mantengamos este contacto con ustedes y yo lo único que les pido aquí es que se sumen con nosotros, entren con nosotros a estas conversaciones y ayúdenos a generar el cambio que México necesita y bueno, no solamente México, ¿no? Nuestro planeta, nuestra casa común, que bueno, al final del día nosotros somos solamente un agente en el ecosistema emprendedor y de innovación social y queremos que se sumen y queremos que se formen partes de este grupo. Bueno, el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Jessica Azay Uribe por su participación como ponente del ciclo de pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social con su presentación, que es el emprendimiento social, el día 9 de agosto del 2022. Está firmado por el maestro Oscar Everardo Flores Choperena, quien es coordinador del Centro de Emprendimiento y Acelerador de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Shanat. Y bueno, sin más, nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora, a las 6 de la tarde, con la plática ahora de Iván Almazán, que también es profesor de nuestro diplomado. Y bueno, siéntanse libres de por ahí mandarnos cualquier correo, mensaje y recuerden, por favor, pasar su lista de asistencia de salida para que puedan tener la constancia de participación en nuestro ciclo de pláticas de diseño de organizaciones de impacto social. Jessica, como siempre es un placer. Muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algunas palabras. Sí, comentarles, pues eso, mi última diapositiva cerraba con el modelo, con los modelos que podemos ayudarles a diseñar y a validar durante el diplomado. Y respecto a la conferencia de Iván, pues decirles que no solamente Iván, sino todos los profesores del diplomado son profesores, son consultores de negocios y son emprendedores. Entonces, es gente que tiene mucha experiencia, mucho callo en distintos giros, digamos, con emprendimiento científico, con emprendimiento social, con emprendimiento científico-tecnológico también y con las diferentes combinaciones que hay. Entonces, la verdad es que es un equipo muy bonito, siéntanse en mucha confianza. Es gente que tiene la capacidad de escuchar a alumnos y de transmitir conocimiento como buenos docentes, pero que también tienen toda la experiencia del callo emprendedor. Entonces, pues reiterar la invitación y agradecer al centro, a Oscar y a la Ibero por el espacio.